Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de las pantallas de Globovisión. Seguimos conversando con Felipe Mujica, político, bueno, con una amplia experiencia en nuestro país, y hoy desde su visión, desde la visión del MAS, pues comparte sus comentarios en referencia a la actualidad política nacional. Nos hablaba de la necesidad del diálogo de la política con P mayúscula para encontrar pues soluciones a los problemas que hoy tiene Venezuela. También en medio de esta lucha contra la corrupción, hay quienes dicen que no debemos olvidar lo más importante que ha sido la lucha de los maestros por salarios justos, la lucha de los trabajadores y empleados públicos, de los jubilados, de los pensionados, el tema que hay en los hospitales de nuestro país para conseguir insumos, para realizarse los exámenes médicos. Básicamente hay una privatización de la salud de la que poco se habla, pero son realidades que están ahí y que hoy la población conoce y que siente que además se les dan pocas respuestas, que los políticos no están en conexión con lo que se está viviendo y sintiendo en las calles. A veces pareciera que se hablan de estos procesos de diálogos, de fotos, de negociación, pero la gente se pregunta, bueno, ¿y esto en qué nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a mejorar el tema del salario? Viene un nuevo 1 de mayo, pero si aumentan, tampoco la gente espera que esto se convierta en un efecto de aumento en todos los productos, sino que el poder adquisitivo de verdad se recupere en nuestro país. Tú sabes que esa situación de cómo se coloca la mayoría de la población frente al hecho político, eso no tiene nada de nuevo. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad cuando se coloca un gobierno autoritario como este, que no permite los ejercicios democráticos, constitucionales, que además tiene como filosofía, porque lo han dicho ellos, lamentablemente, el empobrecimiento del país y de la gente, porque ellos concluyen en que mientras más pobre seas, más necesidades tienes y más dependes de mí. Como colocan el ejemplo de los cubanos supuestamente, el esquema es, te quiebro la pata, la rodilla, te doy la muleta y me tienes que dar las gracias porque te di la muleta. Entonces, por supuesto, un esquema brutal como ese, donde el país pasa a depender de unos salarios que no son salarios, porque el salario tiene que ver con una remuneración a cambio de un trabajo que tú realizas, y esa remuneración tiene que ser justa y tiene que estar acoplada. Como establece la Constitución. Sí, y tiene que estar acoplada a lo que es el hecho de cualquier cosa. Tú trabajas 8 horas, a ti no te pueden pagar por tú trabajar 8 horas todos los días del mundo. ¿Cuánto es? 5, 10, 20 dólares mensuales. No tiene ningún sentido, porque eso no tiene nada que ver con el rendimiento que tú haces. Tú colocas a cualquier condición en la cual los seres humanos estén vinculados a un hecho de ese tipo, y la respuesta tiene que ser un salario justo, un pago justo. Tú vas a cuidar a una persona durante 8 horas diarias, tú no puedes decir al final, no, me pagaron $1. Tú estás cumpliendo con tu trabajo y quien te contrata tiene que hacerte un pago justo, apropiado con lo que eso corresponde. Entonces, eso ellos tienen un diseño para que no se produzca de esa manera. Tú ves que el problema principal en este momento está en los empleados que están en la administración pública, porque tú agarras cualquier parking y pregúntale a un muchacho que trabaje allí o que esté cuidando donde tú paras el carro, ¿cuánto gana diario? No gana menos de 15, 20 dólares diarios. Cuando tú multiplicas eso, son 400, son 600, son 700 dólares al mes por o cuidar los carros o estacionar los carros. O si un plomero va a su casa, 50 dólares si la visita. Si un plomero va a tu casa, te va a mínimo cobrar 50, 100 dólares diarios por lo que haga. Entonces, los que están colocados en esa lamentable situación, básicamente son los que están en la administración pública. Porque en la empresa privada se han buscado mecanismos para precisamente compensar eso a partir del reconocimiento del hecho que se toma como referencia la canasta básica. Y aún así insuficientes, ¿no? Es insuficiente, pero se buscan soluciones y hay maneras de establecer bonificaciones, etc. El gobierno no busca soluciones, no solamente porque no tenga dinero, porque ellos siguen echándole la culpa a las medidas y siguen echándole la culpa a las sanciones y a todo eso, al enemigo externo, que es la filosofía que ellos aplican, que ya lo comentamos, es la misma filosofía que han aplicado los cubanos durante 60 y tantos años para mantener ese país en la condición que lo mantienen. Ahora, el hecho de que la gente se comporte así frente a los dos hechos, los errores de la oposición al no poder levantar una alternativa con credibilidad y el peor gobierno de la historia, conduce necesariamente a que
la sociedad venezolana, y ahí estamos todos, no es que ahí están los que no son políticos, no, ahí estamos todos. Porque la primera cosa que hay que armar es la estrategia política, y que esa estrategia política tenga credibilidad. Y la estrategia política, a pesar de que la gente no lo crea, se ha venido armando lentamente con la salida electoral. El hecho de que se haya recuperado, se haya retomado el camino electoral por parte de la oposición, ya eso indica que se va en el camino correcto. ¿Qué es lo que hay que evitar ahora? Bueno, que el gobierno divida a la oposición, porque el gobierno siempre ha tenido dos estrategias: jugar al abstencionismo y a la división. Y a la división de la oposición. Vamos a imaginarnos que derrotamos al abstencionismo porque los que eran abstencionistas se convencieron de que eso no va para ninguna parte. Entonces ahora viene la otra tarea. Hay que evitar que el otro propósito, la otra estrategia del gobierno, que es dividir, tenga éxito. Si eso se logra y tú le presentas al país una candidatura, sea el que sea, como dicen ya en algunas encuestas, ¿por quién votaría usted? Por el que sea, siempre y cuando sea uno. Y bueno, y hayan emergido Benjamín Rauseo. No, cualquiera, porque incluso hay un refrán que yo lo digo mucho, que es que cuando tú estás en un estado de necesidad, el refrán dice, la necesidad tiene cara de perro. Yo no sé por qué le echaron esa broma al perro, se la pudieron haber echado a otro, pero se le echaron al perro. Pues. Para mí el perro no es el que tiene la peor cara, yo creo que hay otros que tienen una cara más fea que el perro. Pero bueno, la necesidad tiene cara de perro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú vas a asumir en ese estado de necesidad que el que sea tu candidato. Y eso es lo que hay que construir. Ojalá tengamos suerte con eso de que el que sea alguien que comprenda de qué se trata, que comprenda que aquí vamos a una transición, que comprenda que al chavismo no se le puede tratar como ellos han tratado al país, sino que hay que respetarlos como tales, que comprenda que en este país van a seguir existiendo adecos, copellanos, chavistas, masistas, etcétera, etcétera, y que todo eso forma parte de lo que somos como país, y habrá también una parte muy grande del país que no será militante de ningún partido, que igualito tiene que jugar un rol, porque la tarea de resolver este problema no solamente es de los políticos. Una vez que se descubra cuál es la política acertada para que el país vea la esperanza y la credibilidad, entonces viene el papel de los ciudadanos, que no podrán seguir teniendo la excusa de que no voy a votar, sino voy a votar y vamos a votar masivamente, y se darían las dos cosas, insisto, colocando en el centro Venezuela en letras mayúsculas. Superando la división, mencionabas tú el tema de la división, que el gobierno juega a dividir a la oposición, pero ¿qué puede hacer la oposición para vencer esto? Porque pues además también es algo que depende propiamente de esa articulación. Ya para cerrar, porque tenemos que despedirnos. Felipe. ¿Qué puede hacer la oposición? No dividirse. Pero ¿cómo? Porque ya vemos que suena fácil. Eso depende de ti, eso depende, pero... porque eso, por ejemplo, yo... Vemos hasta divisiones internas dentro de cada partido. Hay de todo. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero que tú cometas un error y tú sabes que yo quiero que tú cometas un error, ¿de quién depende que el error no se cometa? ¿Del que quiere que tú lo cometas o de ti que sabes que... Eso es lo que hay que internalizar por parte de algunos partidos. Eso depende de la oposición. El gobierno está haciendo lo que le corresponde. La oposición, la oposición digo, el otro país que no forma parte del gobierno, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es entender que tenemos que, en primer lugar, levantar una opción que tenga credibilidad, una estrategia política que le transmita al país que tenemos cómo ganar, y después veremos qué pasa cuando se produzca un acto electoral con un nivel de participación total, con dos candidatos, el candidato del gobierno y el candidato de la oposición. Así haya varios, porque en Barinas hubo varios, y sin embargo los barineses pudieron identificar con cuál se ganaba y votaron por eso. Es decir, que hay la posibilidad también de que los errores de políticos sean corregidos por los ciudadanos. Por los ciudadanos. Como ha ocurrido en otras oportunidades. Ciudadanos que también tienen un papel importante decisivo, en este juego político y decisivo. Importante ser críticos, importante estudiar, importante revisar propuestas. Gracias, Felipe Mojica, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti. Seguimos conversando sobre estos temitas que por lo menos garantiza que no nos fastidiamos. Así es, seguiremos en otra oportunidad. Gracias por venir a este espacio. Por cierto, que Kiko me comentó que era el presidente de los invitados, que Kiko no deja hablar. Claro, porque es que Kiko, el primero que le dijo, déjame hablar. Fuiste tú, y de ahí vino. Fui yo. Y de ahí entonces todo el mundo se dio cuenta que Kiko no dejaba hablar a la gente. Bueno, y entonces ya creo que él está rectificando.
Sí, está rectificando. Bueno, un saludo para Kiko también. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar en sintonía de Argumentos. Nuestras cuentas en redes sociales están allí a su disposición para que nos deje sus comentarios. Esperamos que esta entrevista haya sido de la utilidad de todos ustedes y también pues debatan, compartan sus opiniones. Nos despedimos. Chao.